Volver a conversar con vos, el mejor 2024 posible. Martín, en el fin de semana hubo un reportaje donde el propio presidente usó la palabra licuadora, motosierra y licuadora. Era un reportaje escrito, hecho en el diario El Observador de Uruguay, que le pusimos voz de Milei con inteligencia artificial, respondiendo textualmente lo publicado. Me gustaría, si vos me permitís, compartirlo con vos y ver si yo le asigno una importancia significativa a la confesión de licuadora o estoy sobreactuando. Puede ser, dura poquito, dale, lo colocamos. No quieren aprobar el capítulo fiscal. No importa. Vamos a alcanzar la meta del déficit cero igual, y más temprano de lo que muchos creen. Como con motosierra y licuadora, por ejemplo. A partir de este momento no habrá más obra pública, ni siquiera la que podría ser financiada a través de los organismos multilaterales de crédito. Es más... O sea, hay allí, no sé, una confesión respecto de que la forma que tiene de reducir el déficit fiscal es a través de un incremento de la inflación que genere licuación. Bueno, absolutamente. Este ha sido el plan del gobierno no escrito, ¿no? El Ujú. plan del gobierno ha sido cruzarse de brazos y esperar que la inflación vaya licuando, más que cambió el electrodoméstico, digamos, en Claro. vez de no hubo tanta motosierra como uno esperaba. La motosierra fue simbólica. Mm. Esta discusión también la dimos nosotros en su momento durante la campaña y la perdimos. Fue muy atractiva la figura de la motosierra, pero cuando uno la ponía en el Excel a la motosierra y hacía los números, uno decía todo el ajuste fiscal cerrando el Ministerio de la Mujer, que finalmente tampoco lo cerró, lo puso como secretaría, cerrando el CONICET, cerrando toda la obra pública, cerrando todo eso, te daba 3 puntos el producto. Y ni siquiera avanzó en un 10% de esos aspectos que decía que iba a cerrar. O sea que finalmente lo que terminó ocurriendo es que la inflación es tan galopante que a una inflación de 25% mensual te licúa cualquier cosa en cosa de meses, de muy Exacto. poquitos meses. Entonces la única duda empieza a ser cuál es la resistencia social, ¿no? Es decir, cuánto van a resistir los jubilados que le licúen la jubilación, cuánto van a resistir los trabajadores, en todos los sectores, porque en el sector público por ahí uno dice, bueno, igual la productividad del sector público en algunas áreas capaz que era baja, no pasa nada, igual, qué sé yo, un docente, mucho paro en el mes de enero o febrero no puede hacer porque igual no hay clase, pero la gente del sector privado también, Jorge, cuando tiene que ir a trabajar y sabe que la plata le va a alcanzar para la mitad, no sé si va a ir a trabajar con la misma gana. Martín, recuerdo perfectamente que vos varias veces ya quisiste plantear un debate académico con Milei cuando era candidato, incluso vos también eras candidato en la provincia de Buenos Aires y obviamente nunca lo permitió porque no es, para él es mucho más fácil conversar con un periodista que debatir con un economista. Pero me parece que en este punto sería bueno también, a ver si lo interpreto correctamente, que además de que el plan era, vos sos bien titulero, cambió el electrodoméstico, la motosierra por la licuadora, que para lograr eso tiene que generar más inflación. O sea, que el plan inicialmente no es antiinflacionario, sino inflacionario, y que ese 25% de inflación es proposital, que lo que quería es que fuera lo más alta posible para licuar lo más posible. Bueno, recordemos que el programa de Massa, hasta que sobrevino, digamos, se le fue de las manos, pero claramente los primeros 6 meses del gobierno de Massa era exactamente eso. Cuando uno miraba los números fiscales de Massa en la segunda mitad del 2022, desde que asumió los primeros 6 meses de él, esencialmente lo que veía era que cumplía las metas del Fondo Monetario sorpresivamente para muchos, ¿no? Decían, uy, pero está cumpliendo bien las metas del Fondo Monetario. Los números, el gasto en términos reales venía bajando, o sea, el Estado estaba ajustándose, y cuando uno entraba a ver qué partida era la que se estaba ajustando, no, no sorpresivamente eran los jubilados, ¿no? Y era por esencialmente la inflación que era la que iba licuando las jubilaciones. Entonces, y ahí está la trampa, ¿no? Porque la inflación licúa jubilaciones porque las jubilaciones tienen una fórmula que va ajustando con atraso, que ajusta mirando para atrás por el espejo retrovisor varios meses. Entonces ahí está la trampa del que intentaba, que ahora por suerte han tomado la decisión de sacarla de la discusión parlamentaria, pero ahí estaba la trampa de la propuesta de reforma jubilatoria que ofrecía Milei y decía, a partir de marzo te pago toda la inflación. Ah, sí, con la inflación de diciembre y enero, ¿qué hacemos? No, en diciembre y enero pelito al cielo.
Entonces, claro, ahora la novedad es que se aceleró mucho la inflación. Entonces, un proceso de licuación que tal vez en otro programa podía demorar 2 años, acá es en cuestión de meses, lo que antes era Claro. un año es un mes, ¿me O entendés? sea, Massa te licuaba en 2 años y este gobierno te licúa en 3 meses. Esa sería la diferencia. Absolutamente, absolutamente. Por supuesto, después está la discusión de cuánto de esta inflación en realidad le corresponde a este gobierno, cuánto al gobierno anterior. No, yo no estoy haciendo acá un análisis Ujú. de responsabilidad, de lo que estoy es describiendo la situación. O sea, No, en la no, sí, todos realidad, iban a bajar los el salarios y déficit las fiscal. jubilaciones se están licuando. Claro. Todos iban a bajar el déficit, sea quien sea que hubiese ganado, iba a bajar el déficit fiscal, licuando. La diferencia es la velocidad y cuánto, como vos decís, resiste el cuerpo social de la Argentina Pero a más esa vos velocidad. fíjate, pero más vos fíjate, ¿dónde está la novedad en el ajuste más clásico cuando vos te dicen, decime un ajuste bien clásico? ¿Cómo se hace un ajuste bien clásico? Subiendo los impuestos y bajando el gasto. Y cuando bajan el gasto, en el ajuste bien clásico, ¿a quién le bajan el gasto primero? ¿Bajan el gasto de ellos? No, siempre bajan el gasto que impacta sobre la gente, o sea, bajan esencialmente las jubilaciones. Eso lo han hecho todos los gobiernos en los últimos 60 años en Argentina, no tiene ninguna novedad. De La más está diferencia es decirte de que ha grado, fracasado ¿no? históricamente, ¿no? Perdón, Martín, la Claro, sí. diferencia de grado, una cosa es bajar 10% en 2 años y otra cosa es bajar 30% en 2 meses. Bueno, claro, por supuesto, cuando la inflación se acelera, toda la dinámica de Mm. formación de precios de la economía y de contratos se va acelerando. La diferencia es que antes, por ejemplo, en la década del 80, cuando uno empieza a buscar inflaciones de 20, 25% mensual, se tiene que ir a la década del 80, ¿no? Y cuando uno mira cuál era la dinámica de ajuste de precio en la década del 80, era por decreto. O sea, no había paritarias en la década del 80. El aumento salarial lo disponía el Poder Ejecutivo por decreto. De hecho, así eran las décadas anteriores también. En los 70 había sido también Mm. así. El famoso Rodrigazo terminó de implosionar porque hubo Celestino Rodrigo se va del gobierno porque la presidenta en ejercicio le otorga a los trabajadores una paritaria de 120% cuando él había autorizado solamente 80%. Entonces esta es parte de la historia de la Argentina. Pero ahora, cuando vos lo das por decreto, podés coordinar más fácil. Entonces, se nos fue la mano, hubo mucha inflación ahora y 25%, bueno, qué sé yo, demos 20, ajustemos un poquito, demos 20 de aumento. Pero cuando el de aumento tiene que esperar ahora la reunión de la paritaria tiene que avanzar, etcétera. Entonces se complica. O fíjate que trabajadores del Estado, donde ya hubo una paritaria en enero, le dieron 16. Pero la inflación fue 25. Martín, una conjetura, a ver si es plausible, que independientemente de que había una inflación de arrastre, podríamos decir que Guzmán tenía 50%, Massa la lleva 100 y Milei la lleva 350. Obviamente que había una inflación de arrastre, pero Milei genera inflación, es mi conjetura, más inflación, la genera a propósito, con un ánimo ulterior que no sé si es este que me gustaría compartir con vos, un pedacito chiquito del reportaje que él hace este fin de semana también con el diario Wall Street Journal de Estados Unidos. Es muy cortito, ¿me lo permitís A pasar? ver, Dale. a ver. Nosotros en el último mes compramos 5.000 millones de dólares y la base monetaria en Argentina es de cerca de casi 8.000 millones de dólares, es decir que, o 7.500 millones de dólares. Con lo cual, si nosotros termináramos de limpiar todos los pasivos remunerados del Banco Central, estaríamos en condiciones de dolarizar por muy poco dinero. ¿Sigue pensando en adoptar el dólar? En realidad nosotros siempre hemos hablado de una libre competencia. Ahí está, la base monetaria se contrajo en los últimos 2 meses el 30%, o sea que lo que está haciendo finalmente generando inflación y contrayendo la base monetaria es que puede dolarizar con muy poco. Fíjate que habló de 8.000 millones de dólares cuando antes se hablaba de 50.000. Bueno, digamos que la inflación le está resultando funcional a los efectos de licuar los pasivos del Banco Central, eso es así efectivamente. El mal pensado dirá, lo hicieron a propósito, el menos mal pensado dirá, bueno, no hay mal que por bien no venga, como decía mi abuela, ¿no? Entonces les vino bien y de paso licuaron. Pero este es un dato de la realidad, digamos, se están licuando, así como se licúan los salarios y las jubilaciones, también se licúan los pasivos remunerados y Exacto. eventualmente cuando vos te vas quedando sin dinero en la economía, la inflación va a parar. Lo que pasa es que el costo con el cual va a parar la inflación es el de una recesión brutal. Y la segunda pregunta irrelevante es, ¿eso pasa el filtro social, digamos? ¿Hay licencia social
para un ajuste de la magnitud del que está sufriendo la Argentina ahora, no programado y no, porque no es el ajuste que me prometiste en campaña. Vos en campaña me dijiste que yo no lo iba a sufrir, que lo iba a sufrir la casta, y lo que yo estoy viendo es que vos premiaste al símbolo máximo de la casta, que es Daniel Scioli, que vive desde la política hace 40 años con una embajada. No veo que hayas ajustado la casta, lo que veo es que estoy sufriendo en las jubilaciones, que estoy sufriendo en los salarios, que aumentan los remedios, que todo lo... Que en general estoy sufriendo un ajuste brutal. ¿Cuánto resiste la sociedad? Esa es la pregunta del millón. Martín, y respecto del tema exclusivamente legislativo, ¿qué imaginás que va a pasar? ¿Va a haber sesión mañana? De haberla va a ser maratónica, la más larga de la historia argentina, votando cientos de artículos. ¿Crees que no, que ni siquiera va a haber sesión? ¿Cuál es tu visión? Creo que va a haber sesión mañana, creo que efectivamente la sesión para la aprobación del proyecto en general va a demorar probablemente un día entero, o sea, hasta el otro día hubiera entrado el día, va a ser una de esas sesiones que, por ejemplo, cuando se discute el presupuesto, de esa magnitud, pero lo que creo es que después la discusión particular va a llevar un par de días por lo menos, o sea, no veo que, me imagino una sesión que va a tener que ir a cuarto intermedio en algún momento para avanzar en las discusiones particulares, porque hay mucho hincapié en discutir particular. Por ejemplo, nosotros tenemos un dictamen con 188 artículos en discusión. Entonces, cada uno de esos 188 artículos va a ser un planteo de nuestra bancada, y lo mismo va a pasar con algunos otros planteos de otras bancadas que van a también hacer alguna objeción respecto a algunos artículos que se voten en particular, con lo cual, contrario a lo que otras veces pasaba, que vos en la votación particular ibas de a 40 o de 50 artículos y por ahí alguno tenía una objeción en uno, acá las objeciones son más de una tercera parte del cuerpo de la ley, entonces va a ser, va a ser trabajoso, digamos, pongámoslo en esos términos, un par de días de debate va a haber, seguro. O sea, vos decís, primero un día completo de la ley en general, luego un cuarto intermedio y un par de días para el debate artículo por artículo. Algo así me imagino, salvo que haya un acuerdo en la sesión, en la cuestión de trámite parlamentario, digamos, y haya un acuerdo ahí entre los bloques para avanzar sin discusión en algunos puntos, digamos, y concentrar el debate en algunos puntos en particular, o en dar una discusión por bloques para que cada uno de los espacios políticos se exprese respecto a un conjunto de artículos. Pero si no, si cada uno de los artículos va a abrir una discusión, y claro, va a ser un debate largo. Y déjame entonces como corolario volver al comienzo del reportaje cuando habíamos planteado que vos habías dicho que con este nivel de inflación en marzo-abril el gobierno va a tener que hacer una nueva devaluación. Por un lado licúa, pero al mismo tiempo luego va a tener que hacer una nueva devaluación en marzo-abril. Sí, absolutamente, porque lo que también está licuando es el tipo de cambio real. O sea, la competitividad de la economía, para decirlo en otras palabras, también se está licuando. Una cosa es el dólar de 800 el 10 de diciembre, pero hoy cualquier cosa que el 10 de diciembre valía 800, vale 1.200 pesos, ¿entendés ahora? Entonces, si vos lo dejás en 800 va quedando atrasado, sobre todo teniendo en cuenta que en enero también tenés cerca del 25% de inflación, que en febrero vas a tener otro 10-12, entonces, bueno, obviamente eso hace que el dólar ya no sea competitivo, tal vez eso no se note tan rápido, podría aguantar justo bien el ingreso de los dólares de la cosecha y se termina la demanda de la cuenta de servicio de balance de pago porque la gente ya se fue de vacaciones ahora, así que capaz que estacionalmente en marzo o abril no se siente mucho, pero la lógica sería que el gobierno, si va a hacer algún plan de estabilización en el mes de marzo o abril, ese plan incluya una devaluación. Martín, te estás como siempre